El Señor nos concede a nosotros, a quienes ha llamado a la fe integral, poder reunirnos en la catedral dedicada a la abuela de Jesús, Santa Ana, para partir el pan, para hacer presente el único sacrificio salvador, el sacrificio del Calvario que se actualiza en cada misa que celebramos. Voy a servirme de una frase de la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes. El Señor va a pasar. A la luz de esta frase, el paso del Señor Dios, el paso de Jesús, vamos a meditar en las lecturas de este domingo 19 del tiempo ordinario. El Señor va a pasar. Cuando Elías llegó al monte Horeb huyendo, la reina Jezabel, reina en Samaria, es decir, en el reino del norte, pagana, que ha introducido la idolatría en Israel, no hebrea, sino fenicia. La reina Jezabel persigue a muerte, ha jurado matar al profeta Elías. Mujer sanguinaria. Elías huye. Y llega inclusive al monte Horeb, el monte de Dios. Y allí en el monte se metió en una cueva donde pasó la noche. Elías, que teme por su vida, el Señor le dijo: sal. Solo en ese verbo podemos conocer la voluntad santa del Señor. Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Sal de tu escondrijo. Sal de tu fracaso. Sal de tu falta de realización humana y cristiana. Sal de tu miedo. Así estamos nosotros los salvadoreños. ¿Quién no tiene miedo? Si ahora lo seguro es la inseguridad, si ahora para las víctimas no hay ni el cajón para enterrarlas, los victimarios sí tienen privilegios. En las cárceles las maras tienen privilegios, eso sí.
porque beneficia a los gobernantes corruptos. La ciudadanía tenemos miedo y nos encerramos. Miedo a la violencia, miedo al fracaso de nuestro país como gobierno y como nación. Con toda razón el señor arzobispo ha indicado que nos acercamos, estamos al borde de ser estado fallido, es decir, fracasado, con toda razón. Yo llevo unos 5 años diciéndolo. Testigos, ustedes. Yo llevo más de 5 años diciéndolo. Nuestra patria se hunde cada vez más por culpa de nuestros gobernantes que se benefician de la violencia. Su ideología materialista y atea no tiene en cuenta el desarrollo, el verdadero progreso, la paz, la justicia de la nación salvadoreña. Su interés es solamente imponernos un sistema totalitarista. Sal y ponte de pie. Dios no nos quiere con temor. Dios no nos quiere aterrorizados. Dios no nos quiere perseguidos a muerte. No es ese el proyecto de Dios. Sal y ponte de pie, Elías. Sal y ponte de pie, nación salvadoreña. Ante el Señor. Es un ponerse de pie ante el Señor. Por lo tanto, según la santidad de Dios, no nos podemos poner de pie ante Dios asesinando niños, el aborto. No nos podemos poner de pie ante el Señor con las extorsiones de los mareros. No nos podemos poner de pie ante el Señor con los madrugones de la Asamblea Legislativa engañando al pueblo salvadoreño. No nos podemos poner de pie ante el Señor con los privilegios para criminales. Dios no nos quiere dentro de la cueva en el temor. Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. Dios nos quiere de pie. El Señor va a pasar. Se le anuncia al profeta Elías. Y viene un huracán violento. El Señor no estaba en ese viento violento. Viene un terremoto. El Señor no estaba en ese terremoto. Viene un fuego. El Señor no estaba en ese fuego. Después se oyó una brisa tenue, como la brisa en el Edén. Así era la presencia de Dios en el jardín del Edén cuando bajaba a hablar con Adán. Una brisa tenue. Nuestro Dios es un Dios de paz. No nos quiere
aterrorizados. Son las maras las que nos aterrorizan. Son las autoridades las que nos quieren aterrorizados. Se oyó una brisa tenue, el paso de Dios que Elías percibe en una brisa tenue. Elías se tapó el rostro por respeto a Dios. Se tapó el rostro con el manto. Salió afuera de la cueva y se puso en pie. Así nos quiere Dios, no fracasados, sino en pie, no derribados. El Señor nos quiere en pie. Es que el plan de Dios es positivo, es de realización humana. La maldad nos quiere sometidos a la injusticia, a la mentira, la maldad. Y los que sirven a la maldad, Dios no nos quiere acomplejados. Dios nos quiere de pie, realizados. Elías se tapó el rostro ante la brisa tenue. Sale de la cueva, se pone en pie a la entrada de la cueva. Dios también pasa por la vida personal de cada uno de nosotros. Dios no nos quiere sometidos al pecado, sometidos al mal. No nos quiere Dios así. Dios nos quiere libres, Dios nos quiere realizados. La situación por la que atravesamos en El Salvador sencillamente es creada por la maldad humana, sencillamente. Gobernantes ladrones que se han servido de las maras para los votos. Les interesan las maras por los votos. Dios nos quiere de pie. Escuchemos la voz del señor arzobispo, que ha advertido con toda razón, con unas palabras como la brisa de que nos habla la Escritura, con unas palabras tenues, respetuosas, con unas palabras más bien parcas. Nos ha advertido: nuestro país está al borde del fracaso. Escuchemos. Simplemente negando la triste realidad en que vivimos, como están haciendo las autoridades, simplemente cerrando los ojos a la violencia que cada vez es más grande, simplemente con negar la realidad, con eso no se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven afrontándolos. Solo con negar esa triste realidad que se puede constatar con cualquiera que hablemos en la calle. Hace unos días fui a un cantón de la diócesis. Unos muchachitos escasamente 12 años,
sentados en la calle, desafiando a los vehículos. Ya son mareros. El vehículo en que yo iba, salimos un poco de la calle para rodear y seguir el camino. Muchachito de 12 años. De una manera irracional, con conducta irracional. Con esa conducta no se construye ni ellos ni la patria. Nosotros nos quedamos callados. La culpa no la tienen ellos. La culpa la tienen nuestros gobernantes que han permitido y han querido esta situación. Por supuesto que como salvadoreño, yo he nacido en esta tierra. Por supuesto que nos duele profundamente ver la postración cada vez mayor de nuestra nación. Hace pocos días hablaba conmigo una persona que se dedica al comercio. Venía herido, vendado. Las maras lo habían atacado, lo habían herido. Uno de los tantos casos que no recoge la prensa, porque son incontables las violaciones a los derechos humanos que causa el mal. Pero nuestros gobernantes dicen que no, que estamos muy lejos de ser Estado fallido, ciegos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Elías es invitado a salir de la cueva, invitado a estar de pie, invitado a presenciar el paso del Señor, invitado a seguir su vocación profética como de hecho la siguió. Ahí tenemos un ejemplo para nosotros. También nosotros estamos invitados a la luz de la revelación de Dios, a la luz de nuestra fe. La fe nos humaniza. También nosotros estamos invitados a presenciar el paso del Señor con conciencia limpia, para continuar el proyecto de Dios, la construcción del mundo, el día séptimo. El Evangelio está tomado de la redacción de San Mateo. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente y sube a un monte a solas a orar. Jesús, hombre hermano nuestro, ha dado de comer a los pobres. Jesús, Hijo de Dios, persona divina, el psiquismo humano de Jesús inclusive busca en la soledad, en la paz, en la tranquilidad, en el sosiego, a Dios, su Padre. Claro que tenemos mucho que hacer entre nuestros hermanos, pero también a solas, en lo íntimo, tenemos mucho que hacer relacionándonos con Dios, interiorizando
En el interior del hombre habita la verdad. A Dios debemos buscarlo especialmente dentro de nosotros mismos, en la conciencia en sintonía con Dios. Jesús hombre sube a orar, a estar en contacto con Dios su Padre. La barca, símbolo de la iglesia, iba ya muy lejos, sacudida por las olas. Así ha sido durante 20 siglos. La barca sacudida. Unas veces esa sacudida viene de las olas, viene de fuera. Otras veces viene de dentro. Cuando no hemos sabido vivir la vida según el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La barca sacudida. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Aquel que puede sustraer su cuerpo a las leyes físicas. Se acerca Jesús otra vez a la barca, a sus discípulos, a su iglesia, andando sobre el agua. Los discípulos, viendo andar sobre el agua a Jesús, se asustaron y gritaron de miedo. Y Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Otra vez, como a Elías, Jesús no nos quiere con miedo. Jesús nos quiere con gozo. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro, que piensa más con el corazón que con la cabeza, Pedro le contesta: Señor, mándame ir a ti andando sobre el agua. Como retando a Jesús. Evidentemente, no de una manera racionalista, sino de una manera de amor de discípulo. Pedro quiere estar con el Maestro Jesús. Mándame ir a ti andando sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? Pedro tendrá que fortificar su fe, porque Pedro, después de Pentecostés, tendrá que confirmar en la fe a sus hermanos. Pedro tendrá que pastorear el rebaño entero, ovejas y corderos, el primer papa. Y Jesús y Pedro suben a la barca, suben a la iglesia. Amainó el viento. Jesús es nuestra paz. Dentro de la iglesia hay paz
cuando Jesús está dentro de la iglesia. Somos nosotros los que nos podemos quedar con un cristianismo superficial, aparente. Es el alma la que tiene que estar en sintonía con Dios. No basta que reventemos cohetes y hagamos procesiones. Es el alma la que en primer lugar tiene que estar en sintonía con Dios. Es Jesús quien debe estar dentro de la iglesia, en la barca de la iglesia, dentro de tu corazón, dentro del mío. Entonces amainará, se calmará el viento que causa miedo. Jesús nuestra paz, Jesús nuestra roca. Los de la barca, los discípulos, la iglesia, nosotros. Los de la barca se postraron ante Jesús diciendo: realmente eres Hijo de Dios. La identidad de Jesús, no solamente hombre. Su persona es divina. Hijo de Dios. Realmente eres Hijo de Dios. La confesión de la fe de la iglesia. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Jesús ha pasado por Israel, pero la mayor parte de israelitas no lo reconocieron, no lo recibieron. Y eso a San Pablo le dolía en el alma, le partía el alma a San Pablo que sus hermanos de sangre, en su mayor parte, no hubieran recibido al Mesías a quien esperaron durante siglos. Dice San Pablo: hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Bueno, ¿y qué es lo que va a decir con tanto preámbulo? Va a decir lo siguiente: siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos los hebreos, los de mi raza, de la sangre de Abraham, según la carne, por ellos quisiera incluso ser anatema, proscripto, lejos de Cristo, si es que con eso ellos encontraran a Cristo. ¿Hasta dónde llega la caridad de San Pablo? Siente el dolor de que sus hermanos de sangre rechazaron al Mesías, pues San Pablo está dispuesto él a ser anatema lejos de Cristo. Aquel que había dicho mi vivir es Cristo, San Pablo, dice que está dispuesto a vivir lejos de Cristo con tal que sus hermanos de raza encuentren al Mesías, a Jesús.
Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios. En el templo es un símbolo de la presencia de Dios. Tienen la alianza, tienen la ley, tienen el culto, tienen las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías. Pero pasó el Mesías y no lo recibieron en su mayor parte. Entonces, primera lectura a Elías: sal de esa cueva, que el Señor va a pasar. Y Elías se pone en pie y sale a la puerta como Dios quiere, a la entrada de la cueva. En el Evangelio Jesús pasa y sube a la barca. Jesús pasa por su iglesia, por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que gritarles: Señor, sálvanos. Somos nosotros los que ante la mano tendida de Jesús tenemos que tomar esa mano. Somos nosotros los que tenemos que invitar a Jesús a estar siempre presente con nosotros en su iglesia, pero somos nosotros los que tenemos que ordenar nuestra vida según la santidad de Jesús, el Hijo de Dios. Sí, Jesús pasa. Jesús pasa por tu vida. Jesús pasa por mi vida. También Jesús pasó por Israel, tercera lectura. Y la mayor parte de los hebreos no lo aceptaron. En una oportunidad hablaba con un rabino. Él me hacía una pregunta y yo le respondía con respeto, pero con inteligencia. El Nuevo Testamento no tiene sentido sin el Antiguo. El Nuevo Testamento sencillamente es realización de lo que promete el Antiguo. El rabino se quedó callado. No me contestó ni sí ni no. No sé lo que pensaría. Yo sí le dije lo que tenía que decir respetuosamente. El Nuevo Testamento no tiene sentido sin el Antiguo. El Nuevo Testamento tiene el sentido de realización del Antiguo. Jesús es el Mesías esperado. Jesús pasa también por tu vida. Invitemos a Jesús a que pase por nuestra nación salvadoreña, esta tierra que lleva el nombre del Salvador, y nosotros estemos dispuestos a corregir la orientación equivocada que llevamos. Jesús pasa. A nosotros nos corresponde salir de la cueva, ponernos en pie. El hombre ante Dios, Deus et anima, Dios y el hombre. Que el Señor nos dé su gracia
Que el Señor fortalezca nuestra fe. Que el Señor agrande nuestra esperanza. Que el Señor nos dé constancia, valentía para saber luchar en la fe y en el amor cristiano por la realización humana y cristiana a la que estamos llamados y a la que tenemos derecho en Cristo. No tenemos por qué estar sometidos a las maras. No tenemos por qué estar sometidos a los madrugones de la Asamblea Legislativa. No tenemos por qué estar sometidos a los ateos. Esta ha sido mi predicación desde hace años. Ustedes lo saben. Y por desgracia, no me he equivocado. Ojalá me hubiera equivocado. Pero vamos de mal en peor. No obstante, tenemos la invitación. Sal de la cueva, ponte en pie. El Señor va a pasar. Que así sea para todos nosotros. Amén.